Bienvenidos. En el siguiente video se explicará los fundamentos de base de datos distribuidas. 1. Conceptos básicos de bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida, BDD, es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas a las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos, por ejemplo, un servidor corriendo dos máquinas virtuales, e interconectados por una red de comunicaciones. Un sistema distribuido de bases de datos se almacena en varias computadoras. Los principales factores que distinguen un SBDD de un sistema centralizado son los siguientes. Hay múltiples computadores, llamados sitios o nodos. Estos nodos deben de estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Historia. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de bases de datos. En 1970 Edgar Frank Code escribió un artículo con nombre A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Inicio de las bases de datos distribuidas. Originalmente se almacenaba la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Evolución. Hay varios factores que han hecho que las bases de datos evolucionen a bases de datos distribuidas. En el mundo de los negocios se ha dado una globalización y a la vez las operaciones de las empresas son cada vez más descentralizadas geográficamente. Componentes. Se divide en hardware involucrado. El hardware utilizado no difiere mucho del hardware utilizado en un servidor normal. Software, DBMS. Este sistema está formado por las transacciones y los administradores de la base de datos distribuidos. Administrador de transacciones distribuidas, DTM. Este es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y las traduce en acciones para los administradores de la base de datos. Sistema manipulador de base de datos, DBMS. Es un programa que procesa cierta porción de la base de datos distribuida. Nodo. Un nodo es una computadora que ejecuta un DTM o un DBM o ambos. Un nodo de transacción ejecuta un DTM y un nodo de base de datos ejecuta un DBM. Las bases de datos distribuidas no son simplemente implementaciones distribuidas de bases de datos centralizadas, porque ellas permiten el diseño de sistemas que representan diferentes características de las tradicionales de sistemas centralizados. Los principales factores que distinguen un SBDD de un sistema centralizado son los siguientes. Hay múltiples computadores, llamados sitios o nodos. Estos sitios deben de estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Objetivos de las BDD. Transparencia de ubicación. Permite a los usuarios tener acceso a los datos sin que tenga conocimiento de la ubicación de estos. Transparencia de duplicación. Para que la transparencia de duplicación sea posible. Transparencia de concurrencia. Cuando varias transacciones se ejecuten al mismo tiempo. Transparencia de fallas. Significa que a pesar de fallas las transacciones sean procesadas de un modo correcto. Localidad del procesamiento. Los datos se deben distribuir lo más cerca posible de las aplicaciones que los usan para maximizar la localidad del procesamiento. Particionado de la base de datos. La base de datos se distribuye de modo que no haya solapamiento o duplicación de los datos mantenidos en las diferentes localidades. Fragmentación de datos. Consiste en subdividir las relaciones y distribuirlas entre los sitios de la red. Disciplinas de estudio. Las principales disciplinas de estudio para conocer las bases son las siguientes. A. Ingeniería. Para conocer cómo se desarrollan y qué forma tendrán para implementarse. B. Álgebra. Busca establecer relaciones en base a funciones algebraicas. C. Bases de datos. Buscan un adecuado funcionamiento de acuerdo a los principios de estas. D. Redes. Implementado en adecuado sistema para su funcionamiento sin concurrencia. 1. 2. Diseño de bases de datos distribuidas.
El problema de diseño de bases de datos distribuidos se refiere, en general, a hacer decisiones acerca de la ubicación de datos y programas a través de los diferentes sitios de una red de computadoras. Los pasos a seguir para diseñar una base de datos distribuida. 1. Diseño del esquema conceptual, el cual describe la base de datos integrada, esto es, todos los datos que son utilizados por las aplicaciones que tienen acceso a las bases de datos. 2. Diseño físico de la base de datos, esto es, mapear el esquema conceptual a las áreas de almacenamiento y determinar los métodos de acceso a las bases de datos. 3. Diseño de la fragmentación, este se determina por la forma en que las relaciones globales se subdividen en fragmentos horizontales, verticales o mixtos. 4. Diseño de la asignación de los fragmentos, esto se determina en la forma en que los fragmentos se mapean a las imágenes físicas, en esta forma, también se determina la solicitud de fragmentos. Arquitectura de bases de datos distribuidas. Podemos destacar 3 niveles principales según la visión y la función que realice el usuario sobre la base de datos. Nivel interno. Es el nivel más cercano al almacenamiento físico de los datos. Nivel conceptual. En este nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta aspectos como lo que representamos en el nivel interno. Nivel externo. Es el más cercano al usuario. En este nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan a los usuarios. 1. 3. Procesamiento de operaciones de actualización distribuida. Los sistemas cliente/servidor involucran varias computadoras conectadas a una red. Arquitectura cliente-servidor. Un sistema cliente-servidor puede tener varios servidores de procesamiento de bases de datos. Cuando esto ocurre, cada servidor debe procesar una base de datos distinta. Funciones del cliente. Administrar la interfaz de usuario. Aceptar datos del usuario. Procesar la lógica de la aplicación. Generar las solicitudes para la base de datos. Transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor. Recibir los resultados del servidor. Dar formatos a los resultados. Funciones del servidor. Aceptar las solicitudes de la base de datos de los clientes. Procesar las solicitudes de los clientes. Dar formato a los resultados y transmitirlos al cliente. Llevar a cabo la verificación de integridad. Mantener los datos generales de la base de datos. Proporcionar control de acceso concurrente. Llevar a cabo la recuperación. Optimizar el procesamiento de consulta/actualización. 1. 4. Procesamiento de consultas distribuidas. El sistema debe de ser capaz de procesar consultas que hagan referencia a datos situados a más de un nodo. Así como también necesitamos contar con localización de los datos para generar reglas heurísticas. Descomposición de consultas en paralelo en cada nodo. Reducir la cantidad de datos a transferir en la red. Estrategias de procesamiento de consultas de bases de datos distribuidas. Contamos con la estrategia de reformulación de consultas, que nos sirve para encontrar que la información que nos va a proveer sea solo la que se le pidió por la fuente. Optimización de consultas distribuidas. Para poder optimizar una consulta necesitamos tener claras las propiedades del álgebra relacional para asegurar la reformulación de la consulta. Al optimizar una consulta obtenemos los siguientes beneficios. Minimizar costos. Reducir espacios de comunicaciones. Seguridad en envíos de información. 1. 5. Manejo de transacciones. Se considera el manejo de transacciones cuando un dispositivo móvil inicia una transacción hacia la base de datos o hacia un servidor fijo. Una transacción en un sistema de gestión de bases de datos, SGBD, es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. Un SGBD se dice transaccional, si es capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Los algoritmos dependen de si el dispositivo está ejecutando la transacción, no, solo lectura, lectura y escritura. Si se almacenaron los datos en disco. Si el dispositivo móvil necesita datos que se encuentran en otros dispositivos móviles. Gracias por su atención. Adiós.